bienvenidos a un nuevo episodio de Estamos en Preset, este snack matutino de noche, de mañana, para el momento en el que lo necesites en tu vida. Yo soy Dani Ortiz y estoy muy feliz de estar aquí con mi co-host Manu en Maca Studio, que es este espacio perfecto, maravilloso que nos están prestando para que podamos hacer realidad este podcast. Así es, y están en Medellín para que lo sigan. Total. Entonces, Dani, no, súper feliz de que le demos continuidad a lo que estábamos conversando en el primer episodio. Estábamos hablando un poco de, bueno, cómo fue la construcción del ecosistema startup en Colombia, por qué es importante hablar de ecosistemas, y les decíamos que vamos a empezar mapeando Medellín y qué fue lo que pasó y hacia dónde va. Sí, Manu, ahorita vamos a empezar con el tema del 2000 al 2009, que tú ya diste como la introducción en el episodio anterior, que si no lo han escuchado, vayan y escúchenlo. Sí, estamos grabando el mismo día. Tenemos la misma ropa, sí, pero calma. Que la idea es que ustedes también se puedan ir allá, escuchar el primer episodio y si tienen preguntas hacérnoslas por acá, pero para que sigamos pues como en este storytelling que les vamos llevando acá. Vamos a hablar un poco del 2000 al 2009, todos los actores que empiezan a aparecer, que por allá les enseñamos un poquito, vamos a dar desarrollo acá. Así es. Entonces, bueno, aquí, como les decía, como les decía Dani en el episodio pasado, también hablábamos de que después de los 90, pues Medellín tuvo una época bien pues, importante en su historia, si bien difícil, Sí. y empieza esta cultura de podemos hacer las cosas diferente y nos queremos reinventar. Entonces ya le empezamos a apostar a todo lo que era, o sea, realmente la gente lo que quería era ver un cambio, quería hacer otras cosas y empiezan incluso a crear sus propios negocios. Entonces, en 2004 nace Cultura E, digamos que ahí ya teníamos unas bases de apostarle a la educación, a la tecnología, a la cultura, a la innovación, y Cultura E es un programa que nace desde la alcaldía. Ellos lo que querían era que cambiáramos el chip, o sea, que dejáramos de pensar en el emprendimiento como me quedé sin trabajo, entonces emprendo mientras tanto, sino que realmente podíamos crear grandes negocios de ahí. Bueno, ahí yo te interrumpo y me disculpan la interrupción, pero yo creo que ese pensamiento todavía existe. Y es como me echan, entonces lo primero que hacer es emprendo. Y son emprendedores frustrados. Pues yo siento, ya ustedes me dirán en los comentarios, pero yo siento que hay veces, o sea, puede ser un muy buen empujón. Sí. Si yo lo tenía en mi mente. Como si yo quiero emprender, me echaron, o no sé, me cerraron lo que sea, voy. Pero cuando uno lo hace desde la escasez de ¿qué voy a hacer? Pucha, esos son esos emprendedores que dicen como, no, esto es muy difícil, y ojo que es que emprender no es para todo el mundo, y eso está súper claro. O sea, si yo estoy súper feliz siendo, no sé, VP pues en cualquier empresa, y quiero escalar y hacer mi carrera dentro de un corporativo y llegar a ser vicepresidente y hasta presidente, súper bien. Pero esa partecita del emprendimiento yo sí siento que se golpea bastante todavía con eso, ¿cierto? Es como, uy, me quedé, uy, ¿qué voy a hacer? Pero hay otros que sí traen pues que yo creo que esto va a evolucionar un montón por la misma dinámica de uno, pues con la IA y con todas las herramientas que salen ahora, que ya construir un producto mínimo viable pues es más fácil hacerlo y no tienes que pensar tanto en tengo que tener todos los recursos y la superestructura, sino que puedes pivotear. Y creo que también es algo muy desde la misma dinámica del ecosistema, o sea, son empresas muy rápidas, son trabajos incluso de alto riesgo, ¿cierto? O sea, tú sabes que en una startup pues sí, tú estás, pero no es como, no, yo aquí sé que me jubilo, para nada, todo puede cambiar en 2 meses, entonces creo que va mucho también desde la misma naturaleza del ecosistema, que el día de hoy tú puedes estar trabajando en algo, no sé qué, cambia, cambia el mercado, cambia la forma, y ves una oportunidad y quieres intentar, yo ahí diría como, tírese, o sea, porque al final de todo aprendemos, así sea una persona que fue a emprender y digo, uy no, emprender no es lo mío, gracias, más bien sigo ayudando a otros a construir las ideas. Manu, ahí antes de que sigas con tu idea, yo escuchando un podcast
que yo soy muy podcast adicta, estaban hablando de que la generación Gen Z, o sea, la que después de nosotros, o sea, nosotros somos como los millennials, la que viene detrás, no le gusta trabajar. O sea, como que quiere que todo le llegue por, por obra y gracia y que además hacer carrera dentro de los corporativos no es como algo que les llame mucho la atención. Entonces yo creo que ahí también sale el fenómeno de quiero ser youtuber, quiero ser influencer, pero no sé qué, pero que adicional a eso, por la misma naturaleza de esas personas que, no, yo miro en redes sociales cómo me muevo, ellos van creando también sus propios emprendimientos y necesitan de esta estructura para poder, pues porque es que si uno es un joven feliz, voy a montar una, no sé, una agencia de marketing porque entendí cómo funciona el tema de crear contenido, necesito inteligencia artificial para automatizar procesos, crear agentes, y ese tema de los agentes me pareció una locura porque yo creo un agente, yo no soy ingeniera, no sé código, no sé absolutamente nada, y me creé un agente para tareas diarias, ¿cierto? Entonces esto también está impulsando a que los emprendedores, o impulsó en su momento, a que el emprendimiento también se fuera como a hacerlo de alguna forma un poco más fácil, y que la decisión ojalá de emprender sea una decisión consciente de que lo voy a hacer, no simplemente porque quiero ser mi propio jefe, porque esa es otra de las cosas que uno dice, quiero ser mi propio jefe, tenés un montón de jefes alrededor que te van a decir, no me gusta esto, se me cayó el producto, venga y vuelva, hágalo. Entonces esos son un montón de jefes con los que uno no cuenta en su momento porque dicen, no, yo puedo manejar mi tiempo, no sé qué, pero en realidad no es tan así. Total. Entonces, bueno, aquí voy a resolver ya la parte de, para darle, para cerrar ese paréntesis, me voy a ir como para que cerremos que era Cultura-E. Sí, cierto. Entonces, Cultura-E tenía tres objetivos. Uno, masificar la cultura emprendedora, acompañarlos en ese proceso y fortalecer incubadoras, aceleradoras y centros de emprendimiento. Entonces, desde lo que fue Cultura-E, también fue como esa base, fue clave para que luego vinieran otros entes como lo que le dio pues, vida a Ruta N, que Ruta N llega en 2009. Ya más adelante pues hablaremos más de esto, pero adicional de Ruta N pues también estuvo el Parque del Emprendimiento, el programa Medellín la Más Educada, el Parque Explora, entonces ya ahí empezamos a ver como más entidades que se estaban concentrando en hagamos un ecosistema. No hablábamos de esa palabra, pero ya se empieza a hablar pues de, venga, formemos bases para que hayan más emprendedores y se puedan desarrollar estas empresas. Y siguiendo también ese hilo, entonces va saliendo tema SENA. El SENA va surgiendo también y va apoyando el ecosistema que no se llamaba ecosistema en ese momento. Tú hablaste un poquito más también del SENA ahorita, que fue un actor muy silencioso, que estaba haciendo sus cosas por allá mientras esas otras iniciativas se iban desarrollando, pero se fue yendo, listo, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Porque finalmente el SENA a nivel general es un actor importante dentro de la educación, pues porque ellos proveen de profesionales a corporativos, a startups, a todo. O sea, incluso a mí, hace poco me llamó alguien del SENA a preguntarme, ¿vas a tener practicante del SENA? ¿Cierto? Entonces ellos también tienen muy claro eso, y es como nos movemos dentro del ecosistema. Y el SENA salió, pues crearon un fondo que fue el Fondo Emprender en 2002, y eso fue un hito para Colombia, ¿cierto? Porque finalmente ahí es donde se empezó a desarrollar el tema de capital semilla, ¿cierto? Un tema de, venga, yo quiero emprender, ¿de dónde voy a sacar la plata? ¿Cierto? ¿Cómo hago? Tengo una super idea, pero no tengo el dinero y tampoco sé cómo, pues de dónde me lo voy a sacar, me voy a poner a vender dulces en la universidad, no sé, o sea, así como entonces sale el tema de capital semilla, y hay algo ahí que es como, en ese momento, en el 2002, ya es que ya ha pasado bastante tiempo, se empiezan a generar como esa mentalidad de, uy, aquí nos están dando un apoyo, podemos empezar a desarrollarnos como emprendedores, y no desde la escasez, sino desde, venga, yo lo apoyo, yo lo ayudo,
Medellín incluso en este momento está dándole a los emprendedores de base tecnológica esa base, que son como 15 millones, pues hay que entrar a un programa y toda la cosa, pero pues son como 15 millones con los que les están apoyando para poder empezar a constituir sus empresas y que logren los resultados que quieren. Pero entonces aquí con el SENA, eh, ellos han, hasta el día de hoy han financiado más de 7.000 proyectos, que eso es un montón a nivel nacional, y es un montón de gente que se está viendo beneficiada de lo que está haciendo el SENA, de que empezó en 2002 con todos estos proyectos hasta hoy, ¿cierto? Entonces, el SENA también ha logrado muy buenas alianzas con las universidades, ¿cierto? Y esos son hitos importantes, ¿cierto? Alianzas con universidades y gobiernos locales, que eso permite que el emprendedor pues, se sienta muchísimo más apoyado, porque no solamente es el SENA como SENA, sino venga, es que también te puedo apoyar un poquito aquí con la alcaldía de tal parte, o también te puedo decir, ve a la universidad que te van a dar una charla de finanzas, ¿cierto? Te estoy dando ya este talento, por ejemplo. Exactamente, entonces tenemos, ¿qué necesitas? O sea, ¿qué necesitas en tu equipo? Ah, ve, estos perfiles. Nosotros estamos entrenando, bueno, entrenando, no sé si sea educando a estas personas acá que pueden ser el talento de tu empresa, llévatelos. Además, porque en Medellín en general, las personas que entran a trabajar a las empresas que vienen del SENA, las puntúan, pues tienen muy buenas puntuaciones, como son súper diligentes, súper tesos, tal, que de alguna forma eso dice mucho de esa institución, ¿cierto? Y de ese actor, que están formando buenos profesionales, no solamente para aprender, sino para desarrollarse dentro del entorno. Que apoye y que ayude a crecer esos. Eso, y que sean personas que hagan, que ejecuten, que piensen, que se metan, ¿cierto? Entonces, el SENAI pues, ha tomado un papel bien importante dentro de todo esto. Entonces, en Medellín, básicamente, el SENA pues, ha trabajado junto a universidades, junto a la alcaldía de Medellín y en general con Antioquia, ¿cierto? También se ha empezado a nutrir un poco también, no solo de Medellín como capital, sino de toda Antioquia, y pues ya ahí empezaron a crear proyectos formando pues como bases sólidas dentro de lo que se está desarrollando en la ciudad hasta hoy. Así es. Yo me voy a ir para otra entidad que es Bancoldex, que me pareció muy interesante porque ahí ya empezamos a hablar de, bueno, financiamiento y cómo hacemos para darle ese capital a estas empresas. Si bien, por ejemplo, sí, el SENA y diferentes entidades pues prestan unos recursos, a la final pues necesitamos más, ¿cierto? Y que sea más, o sea, que puedan acceder los emprendedores fácilmente a estos. Entonces, ahí para aclarar un poco, ¿qué pasa con una startup? Por lo general no le es tan fácil conseguir capital. Igual eso también fue pues para empresas tradicionales, pero ahí como para aclararlo para las startups, pues no es tan fácil porque tú partes de una idea, por lo general no están los recursos, ni tienes como ya el talento listo, o sea, como todas las condiciones para que eso pase, sino que a este emprendedor pues le toca vender más una visión. Entonces siento que Bancoldex como que captó eso muy temprano y fue esa ayuda para, pues, él no era el que financiaba directamente, pero sí era el que iba y hacía la negociación con los bancos tradicionales de, venga, estos recursos se van a usar para estas empresas y yo soy ese intermediario que le facilita a ellos acceder a ese capital. Es que, Manu, ahí hay algo que, pues, que sigue sucediendo, y es como básicamente se vuelve capital de riesgo, ¿cierto? Es, el banco me presta, pero pues, pucha, quién sabe si esto salió o no, ¿cierto? Entonces ahí los bancos se cuidan mucho, incluso yo aquí en Medellín pues he visto ya varios bancos que están apostándole al tema startup y que están diciendo como, listo, nosotros le apostamos, obviamente deben tener un montón de seguros por detrás para decir, venga, yo le presto con mucho riesgo, ¿cierto? Porque sí, lo que decíamos ahorita, nosotros hoy podemos estar muy bien escalando y casi a punto del éxito, y de un momento a otro, pum, se pueden caer las ventas, ¿cierto? Entonces ahí el tema de la visión que están teniendo hoy los bancos, que también me parece muy importante, porque no solo
por el tema de capital, sino porque también se están metiendo a apoyar desde la parte financiera de acá, o sea, de la mente, es como venga, yo le voy a prestar plata, pero adicional le va a dar un curso de finanzas para que su empresa esté funcionando bien, ¿cierto? Es como, le va a dar tantos millones para que vaya y los queme, no, ¿cierto? Entonces eso también es chévere a nivel bancario aquí en Medellín, que se está empezando a desarrollar también como en otros bancos, no solamente en eso. Exacto, que ha evolucionado y que, pues por ejemplo, empezó desde, eso fue 2000, 2009, y ellos, incluso, pues no se hablaba solo de tecnología, sino eran, o sea, tú podías financiar para capital de trabajo, para compra de maquinaria y tecnología, o incluso esas empresas que ya querían, pues, salir al exterior. Entonces, pues ahí estaba como Banco Index, pues fue un ente ahí importante y sí, daba créditos más accesibles para los emprendedores. Sí, Manu, yo por acá tengo un dato curioso sobre el tema de Banco Index y es que ellos financiaron proyectos de la economía naranja, ¿no es cierto? Que eso también es un plus gigante porque finalmente pues ellos se volvieron pioneros en innovar frente a eso, ¿cierto? Porque finalmente estos emprendimientos son de impacto social, ¿cierto? Y en ese momento el impacto social pues era como por allá un poquito relegado, ¿cierto? Era como, pues sí, están haciendo algo, pero no tiene como mucha fuerza como otras cosas, ¿cierto? Entonces también le apostaron y yo creo que tuvieron una visión muy innovadora en ese momento porque era como que estaban viendo el 360 de cómo se estaba moviendo todo el tema del emprendimiento y dijeron como, listo, apuesto acá y le meten y les ayuda. Bueno, y les voy a dar aquí unos datos clave como de programas que surgieron ya en esa época pues en Medellín, que empiezan ya a ser como más relevantes. Entonces, uno por ejemplo fue Ciudad Cluster, que esto nace desde el 2005 a 2007, y fue articular las empresas que a mí me encanta, pues yo en algún momento de la vida trabajé en Cámara de Comercio de Medellín, entonces el tema de los clusters de verdad me parece unas iniciativas muy ganadoras porque a la final se encuentran de las mismas pues de las mismas industrias de estas empresas teniendo conversaciones y aportándose el uno al otro para pues venga crezcamos y nos compartimos, literal, nos compartimos desde conocimiento, recursos, que sí, que no, se creaban unas, o sea, se crean unas sinergias pues muy chéveres y hablo pues desde lo que me tocó ver a mí. Networking. Un networking. Duro. O sea, ahí yo pues siento que esa es una de las agujas que más mueve el tema del emprendimiento, networking, y no solamente como para que me conozcan, sino porque si uno genera una buena recordación ahí, es como, yo me acuerdo que Dani tal cosa me dijo y me habló de tal, entonces ahí Total. es más fácil generar como esas conexiones y el valor se ve implícito, pues porque uno ya tuvo esa conversación de valor con la persona en ese evento o en ese momento. Así es como, sí, como de la misma industria que podría decir una, ay, como competencia, no, venga que hay para todos, pues hay para todos y cada uno tiene su, pues ya cada uno tiene su enfoque. Entonces, bueno, eso fue Ciudad Cluster. También en 2005 nace Parque M, que era una incubadora de la Universidad de Antioquia y acompañó proyectos de base tecnológica. Ellos estaban más enfocados en salud y en ciencia. Entonces, ya eso fue pues hace un ratico. Alianza Medellín Digital llega en 2007 y buscaba cerrar las brechas tecnológicas en barrios. Entonces, miraba, bueno, ¿dónde hay más escasez de estas herramientas para poder ir allá y que también viéramos que en diferentes partes de la ciudad se podían desarrollar este tipo de productos y que para ellos también había acceso a la tecnología? Bueno, y luego está Créame, que fue una incubadora que nace en 1996, fue creciendo fuertemente durante esa década y acompañó más de 8.400 emprendedores, incubó más de 480 empresas y generó más de 24.000 empleos. O sea, creo que fue una incubadora que nació como muy temprano y que supo evolucionar y generar pues un muy buen impacto. Y ya pues por último tenemos pues las cámaras de comercio que siempre han estado ahí y que ya empiezan también a meterse por esa parte de cómo le ayudo yo
a ese emprendedor que está iniciando. Entonces, todas estas estrategias pasan mucho antes de que habláramos de ecosistema, pero ya se ven pues como unas bases muy claras y como si se le va dando como el camino que requieren para que pudiéramos llegar, por ejemplo, a lo que estamos hoy. Entonces ahí también ya pasando un poco a otro actor que es el caso del Parque Soft. ¿Cierto? Ay, sí, eso me encantó. Entonces eso fue como una expansión del software y en el impacto nacional, ¿cierto? Pues porque no solamente fue como en un lugar, sino que se expandió muy fácil y muy rápido en todas partes, ¿cierto? Y una de esas ciudades estuvo en 14 ciudades y una de esas ciudades pues fue Medellín, ¿cierto? Pero es que estamos hablando de que nació en Cali en 1999. O sea, sé. eso es Buf, eso hace mucho tiempo y estamos hablando de software en ese momento en Colombia, ¿cierto? Que eso ya es otro tema porque es que estamos hablando casi de 20 tantos años, Colombia, software. Que estamos en otra época. Estábamos un poco en pañales en esos temas, entonces ahí entre el 2004 y el 2008 entonces se empezaron a asociar empresas al parque, ¿cierto? Entonces ahí empezaron a generar más de 13.000 empleos, ¿cierto? Y un hito importante es que pues lograron casi 395.000 millones de pesos, que es una cantidad importante en ese tiempo. Ajá, que las mismas empresas que hacían parte de Parquesoft lograban producir. Lograban producir entre todas, además porque fue un ecosistema bien interesante porque se estaban entre todas apoyando. Entonces ahí empieza la economía colaborativa, ¿cierto? Y es yo te apoyo, tú me apoyas, ahí lo que tú decías con lo otro es yo te conozco y podemos hacer match, así seamos del mismo, o sea, estemos haciendo lo mismo, pues para todos hay, ¿cierto? Sí. Entonces esto es lo que logra también este parque y es empezar a generar esa economía colaborativa entre las empresas para lograr grandes, pues los valores de esto no lo indican y es, pues juntos, o sea, yo sola puedo llegar lejos, pero juntos puedo llegar aún más lejos. Condiciones, ajá, en un acompañamiento se ven resultados diferentes. Exacto, y eso se ve en todo, ¿cierto? Entonces el emprendedor que está acompañado, pues finalmente va a tener mejores resultados que el que se fue solo por allá y está por allá escondido haciendo sus cosas, que nadie le ayuda, que nadie nada. El que está más acompañado, el que tiene más recursos, el que tiene más conocimiento, finalmente el conocimiento se traduce en poder y el poder genera una atracción diferente. Pues con esto se logró eso y uno de los hitos importantes de este parque fue eso, o sea, fue haber logrado empezar en Cali, expandirse tan rápido a tantas ciudades del país, pues llegar a Medellín, lograr esta cantidad de dinero en facturación dentro de todas las empresas y que los mismos actores estuvieran comunicando entre todos. Y que fue de las primeras incubadoras que le apostó a software específicamente. Ah, sí, además, porque es que el software en ese momento, pues imagínate tú. Hicieron un recorrido larguito. Estuvo largo, pero bien innovador para su momento. Total. ¿Cierto? Bueno, yo creo que aquí hicimos un buen resumen de cuáles fueron esas primeras entidades y cómo se empieza a desarrollar el ecosistema en Medellín, cuáles fueron esos actores pues importantes y relevantes. Miren que al inicio pues no hablábamos solo de tecnología y ya luego empiezan estas otras entidades que sí estaban más enfocadas hacia base tecnológica. La idea entonces es, si te parece Dani, que le hagamos ahí un doble clic. Ya en el próximo episodio nos vamos a ir para otra época, que es a partir del 2010, cuando ya empezamos a hablar de un ecosistema pues un poco más consolidado, cuando ya llegan aceleradoras, ya hablamos de startups como tal, entonces vamos a tener un invitado muy especial para que nos cuente un poco más de esa historia de cómo se desarrolla el ecosistema en Medellín. Definitivamente no se pueden perder el próximo episodio porque ese invitado va a resolver todas las dudas que seguramente nos estuvieron saliendo a ti durante estos 2 primeros episodios, que tiene mucho más conocimiento, ¿cierto? Que entiende mucho más del ecosistema y que tiene un background pues que uno dice, wow. Así es. ¿Cierto? Entonces, no, muchísimas gracias Manu por este episodio, me encanta estar aquí contigo, poder compartir pues como todas estas
estamos muy en la historia, pero ya cuando empecemos desde la experiencia, yo sé que Sí, ustedes tenemos van a decir que dar como, esta base. sí, total. ¿Cierto? Teníamos que contextualizar, porque si Ajá. no contextualizamos, van a decir, ¿y estas dos aquí qué están haciendo? ¿Qué están hablando? Bueno, vuelve y preséntate, que no te presentaste. Al principio no nos volvieron a presentar. No, Bueno, no. yo soy Manuela, creo contenido sobre el ecosistema startup y los voy a estar acompañando en Estamos en Pre-Seed junto con Dani. He trabajado con diferentes startups, me encanta el ecosistema y pues la idea de esto es poder pues, llevar más valor, que entendamos de dónde viene esto y hacia dónde va, que vayamos como poniendo como todas las piezas de este rompecabezas. Bueno, y yo soy Dani, yo soy CEO de una startup que se llama Daki, de analítica de datos de inteligencia artificial, y soy mamá de dos niños, esposa, y no, pues apasionada por estos temas que vamos a seguir trabajándoles bastante en Estamos en Preseed, acompañada de Manu y de todos los invitados geniales que vamos a tener próximamente. Espero que nos sigan acompañando, que le den like al video, que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Vayan y miren en nuestras redes las noticias, el snack de las noticias que les damos cada semana para que estén súper informados. Y bueno, pues Manu, un placer estar contigo de nuevo aquí. Gracias, Dani. Entonces nos vemos en el próximo episodio y por favor cuéntenos en los comentarios qué les gustó, de qué otro tema les gustaría que conversáramos o qué les gustaría entender mejor. Si ustedes saben de facts ahí relevantes de las entidades que hablamos y los quieren compartir, pues también súper bienvenidos. Y nos vemos la próxima. Bye.